Bien, el tema que estamos tratando es ¿cuándo será el fin del que hablaba el Señor Jesucristo en Mateo 24? Cuando dijo, y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la dispensación de la gracia, o el fin de la oportunidad para entrar en el nuevo pacto con Dios. A manera de resumen estamos diciendo esto. La causa, hablando de las 70 semanas que vimos la semana pasada o empezamos a ver, la causa por la cual se interrumpió el curso de las 70 semanas, ya que solamente llegamos hasta la semana número 69, al final de la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y decíamos esto, que el curso de las 70 semanas se interrumpió a causa de que el pueblo judío como nación rechazó al mediador del nuevo pacto, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y al rechazar al mediador del nuevo pacto, como nación, el pueblo de Israel no entró en ese pacto con Dios. Por eso se interrumpe. Amén. Se interrumpe con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se abre lo que los teólogos llaman un paréntesis teológico que ha tenido una duración desde ese día en que Cristo murió hasta nuestros días, y aún no termina ese paréntesis teológico en el cual se da la oportunidad de salvación a los que no somos judíos. Lo vimos de una manera breve ahí en San Juan 1, 11 y 12, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. El pueblo judío rechaza al mediador del nuevo pacto. Y al rechazar Israel al mediador de ese nuevo pacto, entonces se abre la puerta de salvación para los gentiles. Versículo 11 del pasaje que leímos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por su transgresión. ¿Cuál transgresión? De rechazar al Mesías, al mediador del nuevo pacto. Fue una transgresión, fue una falta muy grave, muy grande, que ellos rechazaran al mediador de ese nuevo pacto que Dios estaba o quería establecer con toda la nación judía. Y al rechazarlo ellos, Dios le da la oportunidad al mundo gentil en general. Amén. Dios le da la oportunidad al mundo de tener una reconciliación con Dios. Versículo 15. Porque si su exclusión
es la reconciliación del mundo. Amén. Su exclusión. ¿Qué quiere decir su exclusión? Que Dios, al rechazar al pueblo judío a Jesús, Dios deja a un lado a la nación judía. En cierto modo, aquí se ilustra como haberlos cortado. Se ilustra en los versículos siguientes. Versículo 17 al 20. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a quién se refiere? Al pueblo judío. Y tú, es decir, el pueblo gentil, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, que el pueblo gentil es incluido en el nuevo pacto en lugar de la nación judía. Amén. Al pueblo judío se le ha llamado el pueblo de Dios. Amén. A través de las escrituras se le conoce como el pueblo de Dios, el pueblo santo. Amén. Pero como ellos rechazan al mediador del nuevo pacto, entonces Dios le da entrada a los gentiles. Y ahora, de entre el pueblo gentil, se forma un pueblo especial llamado la iglesia. Bendito sea el Señor. Ese grupo, ese conjunto de personas que habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo oído el Evangelio, lo reciben en su corazón y creen en Jesucristo y le reciben como su Salvador, lo cual no hizo el pueblo judío. Entonces el Señor introduce como a su pueblo a todos los gentiles que creyéramos en el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Miren qué bendición. El pueblo santo, el pueblo de Dios es cortado y en lugar de ellos somos introducidos nosotros. Ilustrándose esto como ramas. El pueblo judío, que son las ramas que fueron desgajadas, y en lugar de ellas nosotros los gentiles fuimos injertados. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Por qué fueron quitados? ¿Por qué fueron cortados los judíos como nación? Por su incredulidad. Amén. Y nosotros fuimos injertados en lugar de ellos porque nosotros creímos. Bendito sea Dios. Notemos qué sencillo expone el Señor este asunto de la inclusión de los gentiles en lugar del pueblo judío. Pero no debemos confiarnos. ¿No debemos qué? Confiarnos. Amén. Sino más bien debemos de permanecer en ese temor y fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Dice en el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los judíos, pero la bondad para contigo, tú que eres gentil, yo que soy gentil. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿Qué significa permanecer en esa bondad? Permanecer dentro del pacto con Dios y no dar motivo a que ese pacto sea... ¿Qué cosa hizo el pueblo judío con el pacto del Sinaí? Lo invalidó. ¿Cómo fue que el pueblo judío invalidó el pacto del Sinaí? Por su desobediencia a las reglas del pacto. Bueno, pues nosotros debemos tener cuidado de permanecer en obediencia a las reglas del nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿A cuáles reglas? A las del nuevo pacto, no las del pacto del monte Sinaí, no. Ahí es donde muchos tropiezan. Entonces tenemos que guardar el sábado. Eso no es parte del nuevo pacto. Tenemos que dejar comer carne de puerco. Bueno, no es muy nutritiva, pero es sabrosa, ¿verdad? Pero si comes, no te vas a condenar por eso, porque eso era en el antiguo pacto. El comer carne de cualquier animal en el nuevo pacto es permitido. Es permitido. Amén. Jesús dijo esto: no lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón procede. Y lo que entra no entra en el corazón, sino en el vientre, dijo el Señor, y luego va a la letrina. Y dice ahí en el Evangelio de Marcos, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Fíjense qué diferencia en cuanto al nuevo pacto en muchas cosas, en varias cosas. Nosotros no nos regimos por el antiguo pacto. La obediencia que debemos observar nosotros es de acuerdo al nuevo pacto, a las leyes, a los mandamientos del nuevo pacto, que son más estrictas que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Son más estrictas en el nuevo pacto. Y lo vamos a ver uno de estos días. Amén. Entonces, si nosotros desobedecemos las reglas del nuevo pacto, ¿qué vamos a hacer? El cristiano que no quiera obedecer las reglas del nuevo pacto está invalidando ese pacto para con él, siquiera que no nos afecta a los demás. ¿Verdad que no? No nos afecta. Si alguno no quiere obedecer a Dios de acuerdo al nuevo pacto, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero su desobediencia no me va a afectar a mí, ni mi desobediencia les va a afectar a ustedes, a menos de que sigan las cosas y hagan las cosas que yo haga. Entonces sí. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso dice aquí, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Y por cierto, en cuanto a este asunto,
hay judíos que han creído en Jesucristo. Ha habido judíos siempre. Desde que Cristo anduvo aquí en la tierra, hubo judíos que sí creyeron en Él. Y no nada más los 12, no. Cuando Pablo habla de la resurrección, dice que se apareció a las mujeres, se apareció a Pedro, a Juan, luego a los 11, porque ya Judas ya se había muerto. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dijo Pablo. O sea que sí hubo judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Y sigue habiendo judíos en todos los tiempos, desde entonces, que han creído en Jesucristo. Y a este pequeño grupo de judíos que han creído en Jesucristo en todos los tiempos, se le llama el remanente fiel. Amén. El remanente fiel. Ahora, cuando dice aquí en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque no el 100% de los judíos ha rechazado la gracia de Dios. Siempre ha habido un pequeño grupo en todo el mundo de judíos que creen en Jesucristo y son cristianos. Bendito sea Dios. Ese es el remanente fiel. Ahora bien, decíamos que el pacto termina para los gentiles cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Voy a leerlo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cómo dice? Y se cerró la puerta. Amén. Ese se cerró la puerta, esa frase, se cerró la puerta, significa el final de la oportunidad de salvación para los gentiles. Lucas 13. Voy a leer 24 y 25. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos
muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Amén. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿qué cosa? La puerta. Entonces, ¿qué simboliza eso de se cerró la puerta? Simboliza el final de la oportunidad de salvación para los gentiles. ¿En qué me estoy basando para afirmar esto? En lo siguiente: hay un tiempo que Dios ha determinado para los gentiles, pasado el cual ya no habrá más oportunidad para los gentiles. Lucas 21, ...24... Aquí nuestro Señor está hablando desde el versículo 7 de las señales antes del fin. Amén. Incluye señales que sucederían cuando la destrucción de Jerusalén en el año 70 sucedió esto, y fue el ejército romano quien destruyó la ciudad de Jerusalén. El Señor está hablando al pueblo judío y les dice, versículo 21: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, o sea, en la ciudad, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. ¿Quién? Los judíos. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quiénes? Los judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué quiere decir hollada? Pisoteada, o estar bajo el dominio de, en este caso, de los gentiles. ¿Hasta cuándo Jerusalén va a estar bajo el dominio de los gentiles? Dice aquí: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos que Dios le da al pueblo gentil para salvarse. Ahora, de paso, quiero que relacionemos este pasaje que leímos con las 70 semanas de Daniel. Daniel 9. Amén. 9:24. Fíjense, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que el curso de las 70 semanas tendría una relación directa y especial con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo judío. Ahora noten esto, aquí en Lucas
épocas se habla de que la ciudad de Jerusalén iba a caer en poder o bajo el dominio de los gentiles, lo cual ha sucedido desde aquel tiempo que los judíos fueron expulsados de su territorio. Hasta el día de hoy, el pueblo judío no ha recuperado ese terreno de la antigua Jerusalén, del lugar donde el rey Salomón edificó el templo para Dios. Ese lugar está en poder de los árabes, concretamente de los palestinos en la actualidad. Les decía, ya Israel, no recuerdo si en el 86 o no me acuerdo qué año, Israel lanzó un ataque contra los palestinos y se apoderó de ese lugar, de la antigua Jerusalén. Pero las Naciones Unidas no dejaron que permaneciera en el dominio de ese lugar y obligaron a Israel a retirarse. Bueno, las Naciones Unidas, ¿o será que todavía no llega el tiempo en que ellos recuperen ese lugar? Todavía no llega el tiempo, todavía no. Faltan algunos gentiles que entren en el pacto con Dios. Faltan algunos gentiles que ahorita en este tiempo cayeron de la gracia de Dios y están fuera. Y Dios les está dando la oportunidad de que restauren esa comunión con Dios. Y los que no se han decidido a entrar, lo hagan pronto, porque si no, van a venir otros gentiles y van a ocupar su lugar, y los que lo están pensando mucho, Dios los va a desechar. Porque es necesario que se complete la cantidad de gentiles que han de ser salvos. ¿Cuántos? Yo no sé, Dios lo sabe. Amén. Aquí lo que dice la Escritura es que cuando los tiempos de los gentiles se terminen, entonces el pueblo judío se apoderará de ese territorio de la antigua Jerusalén. Y estoy hablando de un territorio que no ha sido recuperado por el pueblo judío. Zacarías capítulo 12. Voy a leer el versículo 6 que dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. ¿Oyeron esto? Y Jerusalén será habitada otra vez en su lugar, en Jerusalén. ¿Será habitada por quién? Por los judíos. Jerusalén será otra vez o estará otra vez como parte del territorio de los judíos. Pero cuando esto suceda, ¿habrá terminado el tiempo para quién? Díganlo. Para los gentiles habrá terminado el tiempo. Bueno, yo por pláticas he oído decir que los judíos ya tienen todo preparado para el templo que se va a construir cuando ellos recuperen la ciudad vieja de Jerusalén.
para que edifiquen el templo donde actualmente está la mezquita de Omar, es el templo musulmán. Ahí van a derribar ese templo y van a levantar el templo para Dios. Amén. Ya tienen todo preparado. Miren, de acuerdo a la tecnología que hay en ese tiempo, ya si se tiene todo el material, ¿en cuánto tiempo podrán hacer el templo? Edificarlo. Es una cosa en cuestión de días. No se trata ni de semanas ni de meses, días, si ya se tiene todo preparado. Con las maquinarias que hay ahora, todo lo que, los avances que se tienen, cuestión de días, y el templo estará terminado. Amén. Ahora, los gentiles en relación al pueblo judío. Regresamos otra vez a Romanos 11. Dice así, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Amén. ¿Qué cosa está escrito? Dice, vendrá de Sión el libertador, que apacentará de Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Vendrá de Sión el libertador. Préstame el cuaderno, por favor. ¿Cuándo es que Israel se va a salvar? ¿Cuándo es que Israel tendrá la oportunidad de salvación como nación? ¿Cuándo? Dice aquí este pasaje, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Amén. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A ver. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de las 70 semanas. Habían transcurrido 69. Nada más queda una, la cual se está mencionando aquí. Y por otra semana. ¿Cuál será esa semana? La semana número 70. Quiero hacer un comentario. He leído varios comentarios de teólogos y todos dicen esto, que Daniel 9:27, el pacto a que aquí se hace mención, que es un pacto que hará el pueblo judío con el anticristo. Y sinceramente les digo, no hay fundamentos para afirmar tal cosa, pero sí hay bases suficientes para afirmar que este pacto que hace mención aquí la Escritura
es el pacto que Dios anunció que establecería con el pueblo judío a través del profeta Jeremías, cuando dijo: he aquí vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Miren, cuando Dios anuncia algo, ¿cuántos dicen que sí lo cumple? Sí, sí lo cumple. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío como nación no ha entrado en ese pacto con Dios. Ahora, hay aquí algo bien importante. Fíjense bien en el versículo 27. Y por otra semana, ¿cómo dice? Confirmará el pacto. Confirmará el pacto. Yo dije, bueno, ¿qué quiere decir confirmar? Busqué en el diccionario. Confirmar significa corroborar el concepto que merece una persona. Corroborar. Dije, bueno, me quedo casi igual, pero busqué la palabra corroborar y dice revalidar lo ya aprobado. ¿Cómo? Revalidar lo ya aprobado. Dije revalidar. El diccionario dice lo siguiente: ratificar, confirmar o dar nuevo valor a una cosa. Entonces, si tomamos estas definiciones y en lugar de la palabra confirmar ponemos lo que significa, leeríamos de esta manera: y por otra semana ratificará lo ya aprobado, dándole nuevo valor. ¿Qué cosa? Ratificar lo ya aprobado, dándole nuevo valor. Es decir, cuando aquí habla de confirmar el pacto, Dios está hablando de ratificar lo que Él ya aprobó. Amén. Y lo que ya está aprobado es el nuevo pacto que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese nuevo pacto lo va a ratificar Dios ¿con quién? Con el pueblo judío. En la semana número 70, que es lo que se menciona aquí en el versículo de Daniel 9:27. Confirmará el pacto por muchos. Amén. ¿De qué manera va a entrar Israel a ese pacto? ¿Cómo va a entrar? Si ellos rechazaron al mediador, la Biblia dice que el pueblo de Israel va a recibir y va a reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios. Zacarías 12. Amén. Para que entendamos mejor el tiempo, vamos a leer desde el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. O sea que Jerusalén va a ser sitiada. Vamos a ver por quién. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se juntarán ¿contra quién? Contra el pueblo judío. Dice aquí, menciona Jerusalén, porque Jerusalén será otra vez la capital del pueblo judío. Se van a unir las naciones de todo el mundo para pelear contra el pueblo de Israel. Amén. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Amén. El 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Es decir, el pueblo judío empezará por la destrucción de los pueblos que están a su alrededor, que son precisamente los árabes. Los árabes rodean al pueblo judío, y son 23 naciones árabes las que iniciarán la guerra contra los judíos. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Pero oigan lo que sigue. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué va a derramar Dios sobre el pueblo judío? Gracia y oración. Es decir, el pueblo judío será salvo por gracia, porque ellos van a creer también. Oración, porque se volverán a Dios al verse al borde de la destrucción, porque todas las naciones van a sitiar en la nación judía para destruirla. Versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Habrá un manantial abierto para ellos. Es decir, Dios les va a dar la oportunidad de salvarse. Pero notemos, dice concretamente, para la casa de David y para los judíos. Amén. No va a ser para todo el mundo, no. Es la oportunidad final para el pueblo judío. Y cuando el Señor descienda del cielo, ¿cuándo va a descender del cielo? Al final
de los 7 años de la gran tribulación. Miren, imagínense el cuadro. Imagínense el cuadro. Al principio, Israel empieza por echar fuera a los palestinos, recuperar Jerusalén. Se hace el templo. Empieza a derramarse la ira de Dios sobre la tierra. El cumplimiento de lo que está escrito en el Apocalipsis empezará a ser algo literal. Amén. Y como Israel no va a querer, y en lugar de dejar otra vez a los árabes entrar a Jerusalén, va a destruirlos, va a pelear contra ellos, los va a vencer, los va a destruir a todas las naciones árabes. Entonces el mundo, las naciones de todo el mundo se unirán para pelear contra el pueblo judío. Al final habrá un gran ejército. No tengo tiempo suficiente para hablar acerca de todo esto. Habrá un gran ejército que rodeará al pueblo judío. Amén. Y estarán ya alistadas las fuerzas, el ejército de todas las naciones para lanzar un ataque final contra el pueblo judío. Noten, estarán sitiados, rodeados por mar y tierra. El mar Mediterráneo, por todos lados, barcos de guerra, tanques, misiles, estarán apuntando contra el pueblo judío. Y las naciones de todo el mundo estarán pendientes del momento cuando las Naciones Unidas lancen ese ataque final contra la nación judía. Podemos fácilmente imaginarnos cómo las cámaras de televisión estarán ahí, los reporteros esperando el ataque. Como cuando Estados Unidos invadió Irak. Como las cámaras de televisión captaban los misiles cuando eran disparados, iban por el aire hasta dar en el blanco. Así estarán las cámaras de los reporteros de todas las naciones del mundo esperando el ataque del ejército de las naciones contra el pueblo judío. Pero ¿qué va a suceder? En lugar de ver los misiles que son lanzados contra el pueblo judío, las cámaras de televisión van a captar allá en el firmamento que entre las nubes aparece un gran ejército. Un ejército al frente del cual vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cumplirá literalmente lo que dice Apocalipsis 1:7. ¿Quieren leerlo? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén.
todas las naciones de la tierra verán ese ejército que desciende del cielo y que va a destruir al ejército formado por hombres de todas las naciones, librando de esta manera al pueblo judío. Y el pueblo judío va a reconocerlo, porque está escrito: mirarán a mí, a quien traspasaron. Lo van a reconocer por las huellas de los clavos sobre sus manos, sobre sus pies. Entonces sabrá el pueblo judío que aquel Jesús, aquel hijo del carpintero, a quien ellos no quisieron reconocer como el enviado de Dios, era el que Dios enviaba para establecer ese nuevo pacto que Dios les había prometido, y que ellos no quisieron y no pudieron entrar en él. Entonces, con la venida de Cristo Jesús a este mundo, terminará la dispensación de la gracia. El nuevo pacto terminará también, la oportunidad para entrar en él. Y también ahora tendrá un cumplimiento más amplio la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Pero hermanos, mientras Cristo no viene por su iglesia, existe la oportunidad de entrar en ese pacto. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya ninguno de los que están aquí le haga lucha de entrar. ¿Por qué? Díganlo más fuerte. Porque se habrá cerrado la puerta. ¿Cuántos quieren entrar ahora que la puerta está abierta? Pónganse de pie. Ahora la puerta todavía está abierta. ¿Cuántos quieren aprovechar para entrar en ese pacto con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Quiénes quieren decirle al Señor: Señor, ayúdame a entrar? Recuerden que está escrito: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes quieren pedirle a Dios que les ayude a entrar? ¿Quieren venir aquí adelante y decirle al Señor: Señor, ayúdame a entrar, porque yo no he podido entrar? ¿No quieren? Miren, cuando el Señor venga por su iglesia, para los gentiles ya no habrá oportunidad de salvación. Se los voy a probar la próxima semana. Les voy a probar que ya no habrá oportunidad. Cuando Cristo venga por su iglesia, habrá terminado la oportunidad para todos los que no somos judíos. ¿No quieren aprovechar ahora? ¿No quieren aprovechar y venir a las plantas del Señor? ¿Quién más quiere pasar aquí adelante? Miren, si no están a cuentas con Dios, si le fallaron al Señor, si ahorita están fuera, aunque ya creyeron, aunque a un tiempo estuvieron dentro, pero si ahorita están fuera, hay oportunidad para que puedan entrar nuevamente. Vamos a orar. Si nadie más quiere pasar aquí adelante, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a los que estamos dentro para
ser cortados y ser echados fuera. El Señor Jesucristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podréis hacer.